Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió, para que con hacimiento de gracias participasen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno, y nada hay que desechar, tomándose con hacimiento de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto propusiereis a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. Mas las fábulas profanas y de viejas desecha, y ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos, que por esto aún trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, el cual es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Muy buenas tardes, hermanos. Les saludo a todos en el amor del Señor. Es una alegría para mí poder compartir este día jueves con ustedes el culto al Señor. Luego de haber leído en su palabra en 1 Timoteo capítulo 4, les invito a que todos juntos podamos cantar el himno Cuán firmes cimientos, que se encuentra en el número 228 de nuestros himnarios. Espero se encuentren todos muy bien. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Lo ha dicho el Señor. No temas por nada, contigo yo soy, tu Dios, yo soy solo tu ayuda seré. En mi diestra estarán, y en ella sostén y poder te daré, y en ella sostén y poder te daré. No habrán de anegarte las ondas del mar, si en aguas profundas
en sus luchas la habré de dejar. Si todo el infierno la quiere perder, yo nunca, no, nunca la puedo olvidar. Yo nunca, no, nunca la puedo olvidar. Hermanos, los saludo en el amor del Señor, deseando que estén bien, protegidos por la misericordia de Dios y su amor. Gracias a Dios por ser sus hijos y estar bajo su amparo y fortaleza. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por venir a salvarnos y darnos a conocer la verdad. Esta verdad tan hermosa que nos habla su palabra en los evangelios. Que el Señor Jesucristo vino al mundo a cumplir un ministerio de reconciliar al hombre con Dios. Y gracias a Él nosotros somos salvos por creer en el Señor Jesucristo como nuestro único Salvador. Una de sus promesas, dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué promesa tan hermosa. Y se ha cumplido en muchos de nosotros, gracias a Dios por su fidelidad. Sigamos caminando como iglesia amada del Señor, hasta que el Señor venga a buscarnos. Amén. Oración. Sigamos orando por la iglesia del Señor, que aumente nuestra fe cada día. Oremos por nuestro país y sus gobernantes, que sean sabios para gobernar y sean temerosos de Dios al aplicar las leyes. Oremos por nuestros hermanos y hermanas delicadas de salud, que el Señor aumente su fe y las fortalezca. Orar por nuestros hijos que sean fieles a Dios, el Señor los proteja. Orar por nuestros jóvenes y niños que están sacando su año escolar, el Señor los ayude a terminar bien este año, que ha sido difícil para muchos. El Señor los bendiga. Orar por las peticiones de trabajo, el Señor provea un empleo para ellos. Estábamos orando por Alexander Quevedo, el hermano del hermano Cristian. Gracias al Señor por estar ya trabajando. Sigamos orando por las familias inconversas que aún tenemos. La palabra del Señor dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Gloria a Dios. Gracias al Señor por su promesa. El Señor bendiga a su pueblo. Un afectuoso saludo, mis hermanos. Les invito a escuchar la palabra de Dios. Carta de Santiago, capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad.
La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entre los requerimientos que Dios nos pide está la santidad. La santidad, sin la cual nadie verá a Dios, nos dice: sé santo porque yo soy santo. Bueno, en ese mensaje de la santidad, nosotros pusimos como ejemplo la tenacidad y la valentía del pequeño y hermoso armiño, animal de hermoso pelaje, en el que este animalito, amando su pelaje, es capaz de arriesgarlo todo por mantenerlo limpio. Sus captores, los cuales lo conocen su forma de vida y su hábitat, le ensucian la madriguera. Entonces el armiño, al ser perseguido y verse acorralado, no entra a la madriguera sucia. Prefiere enfrentar a sus captores, aún teniendo la opción de arrancar por la madriguera, enfrenta a sus captores, arriesgando su propia vida. Así nosotros, los hijos de Dios, deberíamos ser valientes en enfrentar las artimañas del enemigo, venciendo la tentación y también la tentación de nuestras propias concupiscencias, de nuestras propias debilidades. También en otro mensaje vimos otro requerimiento, otro mandamiento que Dios nos pide, que es el amor al prójimo, amarnos como a nosotros mismos. Y también vimos lo que sale en Juan 17, del versículo 21 al 23, que debemos ser uno, como un cuerpo, para que el mundo crea. Y en ese mensaje vimos como ejemplo una enfermedad rara, abreviada es SMA, síndrome de la mano ajena o síndrome de la mano alienígena, en la que en esta enfermedad, por problemas neurológicos, la mano se revela a la voluntad de la persona. Por ejemplo, si yo estoy encerrado en una pieza y voluntariamente quiero salir y voy con mi mano derecha, abro la puerta, la mano izquierda va y la cierra. Voluntariamente, anárquicamente, por su propio medio, la mano la cierra. Entonces no llego a una conclusión de poder salir, porque con una mano abro y la otra cierra. En casos peores, se ve que la mano agrede a su cuerpo de esta enfermedad, agrede con golpes, peligrosamente. Si estás comiendo con un cuchillo un corte de carne o de una papa, esa mano te puede apuñalar. Es bastante delicado. Eso no debiera existir en una congregación. Debemos ser un cuerpo en amor, que es la verdadera voluntad de Dios. Pues está escrito que si un miembro se duele o su miembro sufre, todo el resto del cuerpo se sienten con él, lo apoya en su dolor. Así debe ser una congregación, así debe ser el cuerpo de Cristo. Y a eso somos llamados, a ser uno para que el mundo crea. Dejando nuestras propias preferencias de lado, dejando nuestro propio yo de lado.
Ahora veremos un pequeño miembro que se jacta de grandes cosas, lleno de veneno mortal, la cual, con santidad y con amor al prójimo, podemos llegar a dominar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Pues bien, como vimos, dice de esta forma: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, el que la ama comerá de sus frutos. Pensemos en esto, nuestra lengua puede ser usada para proclamar el Evangelio. Obviamente esta acción traerá vida y salvación, vida eterna, como también puede ser usada para decir cosas que aparten a las personas de Dios, y esto la convierte en una herramienta o un instrumento de muerte. La lengua tiene poder, y quien se deleite de ese poder recibirá o se saciará de sus frutos, de su acción. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice de esta forma: Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablan engaño. La recomendación aquí es refrenar la lengua de mal y del engaño. Si queremos vivir en una vida de amor, en una vida de paz, en santidad, pues de la abundancia del corazón a la boca. Hemos tesorado en nuestro corazón palabras de vida y acciones que a la luz de la palabra y del Señor no tenemos de qué avergonzarnos. Nos preguntamos, ¿hemos realmente atesorado lo más importante en nuestro corazón y en nuestra memoria y en nuestro vivir, la palabra de Dios? Porque no solamente la palabra obscena o grosera, sino que también la mentira. Es un mal uso que se le da a la lengua, la mentira. Adán y Eva obedecieron a la mentira y vemos las consecuencias. El chisme también es una arma poderosa en la boca del impío. Bueno, digo impío, porque no debiera de existir en una congregación entre hermanos. También se puede pecar con la lengua omitiendo o desobedeciendo en decir al mandato. Por ejemplo, tenemos el caso de Jonás, que refrenó su lengua negándose a bendecir a Nínive con la propagación de la palabra de Dios. Él se negó a obedecer y refrenó su lengua para no bendecir. La palabra de Dios tiene poder y él no quiso bendecir al pueblo de Nínive. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y esta lengua es un mundo de maldad que contamina el cuerpo y es inflamada por el infierno e inflama la rueda de creación. Si esta lengua pertenece a alguien porque actúa así, es porque no le ha amanecido, no ha llegado el nuevo día, no ha llegado la vida en Cristo Jesús. Una vida separada de Dios, muerta en delitos y pecados. Es el signo clásico de una lengua difamadora, blasfema, ofensiva, grosera, prepotente, mentirosa, chismosa. Y aquí la palabra del Señor nos enseña que no hay dos términos. O nuestra lengua es el instrumento de vida para proclamar las verdades del Evangelio de Salvación y trayendo a la gente inconversa al conocimiento de Dios, o bien es un instrumento de muerte, alejándonos a nosotros mismos de Dios y no permitiendo, por nuestro mal testimonio, que la gente se acerque a Dios.
Claramente dice la palabra del Señor: ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca, y de una fuente no pueden salir aguas dulces y agua salada. La Biblia dice en Mateo 11, versículo 36, que de toda palabra ociosa que hablaran los hombres darán cuenta en el día del juicio. Los dejo con un versículo hermoso en Lucas, capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mis hermanos, me despido con un fuerte abrazo y los dejo con este hermoso versículo de Eclesiastés, capítulo 12. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Gracias, Jesús, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Jesús, por la vida y la salud. Gracias, Jesús, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Jesús, por la vida y la salud. Vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, al saber que me amas tú. Vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, al saber que me amas tú. Esdras capítulo 6. Entonces el rey Darío dio mandamiento y buscaron en la casa de los libros donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro dentro del cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio mandamiento acerca de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, que fuese la casa edificada para el lugar en que sacrifiquen sacrificios, y que sus paredes fuesen cubiertas, su altura de 60 codos y de 60 codos de anchura. Los órdenes 3 de piedra de mármol y un orden de madera nueva, y que el gasto sea dado de la casa del rey. Y también los vasos de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén, y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan al templo que está en Jerusalén, a su lugar, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, jefe del lado allá del río, Sefar, Boznai y sus compañeros, los afarsaqueos, que estáis a la otra parte del río, apartaos de ahí. Dejad la obra de la casa de este Dios al principal de los judíos y a sus ancianos, para que edifiquen la casa de este Dios en su lugar. Y por mí es dado mandamiento de los que habéis de hacer con los ancianos de estos judíos, para edificar la casa de este Dios, que de la hacienda del rey, que tiene el tributo de la parte allá del río, los gastos sean dados luego a aquellos varones, para que no cesen. Y los que fuere necesario, becerros y carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, déseles cada uno un día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan olores de holganza al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos.
También es dado por mi mandamiento que cualquiera que mudare este decreto sea derribado un madero de su casa, y enhiesto sea colgado en él, y su casa sea hecha emulador por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya todo rey y pueblo que pusiere su mano para mudar o destruir esta casa de Dios, lo cual está en Jerusalén. Yo, Darío, puse el decreto sea hecho prestamente. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Sefar, Boznai y sus compañeros hicieron prestamente según el rey Darío había enviado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía de Ageo, profeta, y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y acabaron por el mandamiento del Dios de Israel y por el mandamiento de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Y esta casa fue acabada al tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del Darío. Y los hijos de Israel, los sacerdotes y los levitas y los demás que habían venido de la transportación, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios con 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y machos de cabrío en expiación por todo Israel, 12 conforme al número de la tribu de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus clases y a los levitas en sus divisiones sobre la obra de Dios que está en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Y lo de la transmigración hicieron la Pascua y a los 14 del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos fueron limpios, y se sacrificaron la Pascua por todos los de la transmigración y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Y comieron los hijos de Israel que habían vuelto de la transmigración y todos los que se habían apartado a ellos de la inmundicia de las gentes de la tierra, para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraban la solemnidad de los panes ácimos 7 días con regocijos, por cuanto Jehová los había alegrado y convertido el corazón del rey de Asiria a ellos, para esforzar sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Es Cristo de su iglesia, el fundamento fiel, por agua y la palabra, hechura es ella de él, su esposa para serla, del cielo descendió, él la compró con sangre, cuando en la cruz murió. De todo pueblo electa, perfecta es en unión, ella una fe confiesa, Cristo es su salvación. Bendice un solo nombre, la Biblia es su sostén, con paso firme avanza, con gracia y todo bien. En medio de su lucha y gran tribulación, la paz eterna espera con santa expectación, pues Cristo desde el cielo un día llamará, su iglesia invicta entonces con él descansará. Con Dios aquí en la tierra mantiene comunión, y con los
Dios ya en el cielo forma una sola unión. Oh Dios, haz que en sus pasos podamos caminar, que al fin contigo, Cristo, podamos habitar.